Bueno, tal y como habíamos anunciado, para arrancar la semana aquí en Uno más Uno tenemos en esta entrevista en primer plano a Rafael Camilo, conocido porque ya ha ocupado cargos importantes en la administración pública, fue superintendente de bancos, fue director general de aduanas, además es un connotado economista y en la actualidad forma parte de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Don Rafael, bienvenido a Uno más Uno, ahora en esta nueva etapa. Muy bien, muchas gracias por su invitación. Bueno, como bien adelantaba Adalberto, hay temas económicos y políticos Claro. que hablar con usted. Yo quisiera justamente, Adalberto, si te parece bien, iniciar con la parte económica. Estamos ya transitando la última semana de este mes 7, el mes de julio. El primer semestre fue retador para el gobierno en términos económicos, pero para el segundo semestre las proyecciones económicas han cambiado. Me gustaría saber un poco cuál es su parecer sobre cómo va y cómo seguirá apuntalando la economía dominicana. Sí, como usted dice, el primer semestre fue difícil porque fue la política monetaria dirigida a controlar la inflación y más que controlarla, reducirla. Vamos a decir, una política monetaria, como se dice, restrictiva, que lleva a sacar dinero de circulación y aumentar las tasas de interés, bajar el crecimiento de la economía, lo que se llama la demanda agregada total, inversión, consumo, gasto del gobierno, todo bajarlo para lograr controlar la inflación. Eso fue la característica del primer semestre y eso llevó a que la economía no creciera más de un 2%, que todavía no es tan mal, vamos a decir, porque reducir la inflación cuando está en 2 dígitos, o sea, 10.9 que llegó aquí, debe ser la prioridad de una política económica, porque la inflación es lo que más daño le hace a la economía y a la sociedad. Imagínese todos los asalariados que tienen un salario fijo, cuando le aumentan de precio, el salario no va a adquirir lo que adquiría hace un mes o hace 2 meses. La inflación ha bajado, pero lo que ha hecho es reducirse. Todavía hay muchos productos que siguen subiendo de precio, como son los productos alimenticios, espagueti, aceite, ñame, lo que la gente come día a día. El arroz se ha mantenido, los plátanos han bajado, pero la gente siente todavía el peso de los precios sobre su presupuesto. Todavía lo está sintiendo. Ahora se le agrega el problema de los apagones, pagando una luz cara. Yo pagaba 6,000 pesos y me llegó a 12,000 este mes. Wow, el doble. El doble. Entonces, y vivo solo. Eso lleva a que tú tengas unas expectativas para el segundo semestre con cuidado. ¿Qué sucede? El Banco Central dice que la economía va a crecer entre 4 y 5% en el año, promedio del año. 4%. Sí, un 4, de 4 a 5. El fondo del banco en principio decía 5, el Fondo Monetario dijo no, vamos a dejarlo en 4. Entonces en 4%, pero a que llegue un 4% tiene que crecer más del doble del primer semestre, Exacto, porque es un promedio del año. Entonces como que ahí va a ser difícil que la economía dominicana crezca alrededor de un 7% para promediar un 4%, yo lo veo un poco difícil. Bastante difícil. Pero el gobierno ha adoptado una serie de medidas encaminadas a revertir la situación del primer semestre. Ya Claro. se está incentivando la circulación de dinero, se ha puesto dinero en la calle Así es. a circular. Esto tendrá el efecto que se espera de que dinamice el comercio, la compra, la venta, el consumo. Sí hubo una cantidad de dinero que el Banco Central puso a disposición. Por ejemplo, las MIPYMES recibieron más de 6,000 préstamos. Eso es bueno, eso es positivo porque es una política económica monetaria diferente a la anterior. Es decir, ahora es una política malacha en la que la economía va a recibir más dinero. Eso es positivo. Pero habría que ver si eso va a dinamizar tanto la economía. Fue mucho al comercio, muchos de esos préstamos. En eso hay una cosa que el gobierno no ha aclarado. El ministro de Hacienda dijo que el gobierno recibió alrededor de 20,000 millones de préstamos. No se sabe si fue de ese dinero
que sería una triangulación, Banco Central, sector financiero, Hacienda, gobierno, o fue un préstamo de los bancos, o fue un adelanto a beneficios. No, pero dijo el ministro, sí, que fue un adelanto. Que fue un adelanto, por eso digo, pues si fue un adelanto. Y que se hace eso siempre, dice. Bueno, pero tanto. Los bancos están pagando ahora un poco menos de 4.000 millones al año de beneficios, de impuestos sobre la renta. Quiere decir que eso va a llevar más de 4 años de avance. Por el monto. O sea, por el monto, Sí, 20.000 millones, sí. cerca de 4.000 va a llevar más de 4 años. Quiere decir que está comprometiendo las finanzas públicas del año que viene. Tuvo que haber sido un avance porque si fuera un préstamo tenía que ir al Congreso para mantener la institucionalidad. Fue un avance, pero para mí fue un avance muy alto, porque compromete futuras gestiones. ¿Y qué significará eso? ¿Que el gobierno carece de recursos? Claro, cuando un gobierno hace eso es que está muy limitado en recursos. Yo, cuando fui superintendente de bancos y director de aduana, siempre me opuse como funcionario. Cuando alguien sugería, Juan Hernández y yo sugerían que pidiéramos avance a los empresarios. Eso desacredita un gobierno, le quita mala imagen y da la muestra como que la administración no está funcionando bien. Porque los empresarios lo dicen de una vez. Seguido, lo dicen, aunque sea tirando por abajo, pero es lógico sí, que lo sí, digan, porque los beneficiarios estamos cooperando con las autoridades, estamos cooperando. Pero el presupuesto, la ejecución del presupuesto, parece que anda más o menos bien. Al contrario, el gobierno le queda dinero para hacer inversiones, acelerar las obras. Y gastar mucho en publicidad con él. Mira, bueno, ese es un tema, porque la verdad que nosotros vimos tanto que se iba a restringir el gasto en publicidad. Es difícil. Eso es muy difícil. Y menos ahora. Menos ahora. En una pre-campaña. Y cuando entre la campaña. A Rijo lo han callado. ¿A quién? A José Rijo. Ah, sí, claro. Pero fue que la primera vez que él habló no lo hizo bien. Ese fue el problema. Mira, el problema del gasto público son dos cosas. La calidad del gasto, es decir, usted define las prioridades y gasta en eso, pero sobre todo los ingresos. Nosotros tenemos unos ingresos muy limitados para el tamaño ya del Estado Dominicano. Un 14% del producto. En promedio de América Latina es más de un 20%, por ejemplo, Brasil es un 30%. Un 30% del Producto Interno Bruto. La mayoría, el más bajo es Guatemala, con apenas un 8%. Panamá con un 6%, pero Panamá tiene el ingreso del canal. Pero nosotros tenemos unos ingresos limitados, con muchos impuestos. Y una carga de la deuda muy fuerte. Muy grande, muchos impuestos que no están dando lo que deberían dar. Por ejemplo, el ITEVIS, un alto porcentaje se evade, alrededor de un 30%. ¿Y cómo es posible esto? Y que se arrastre hace tanto tiempo. Sí, años y años. ¿Cómo es posible? Porque se supone que Impuestos Internos registra las operaciones comerciales. Sí, pero no las registra todas. Tú sabes que es muy fácil evadir. Es la evasión y la forma en que tú buscas que por la ley, cómo Pero a las empresas pequeñas les resulta difícil evadir. No, muy difícil. Ahí yo estuve viendo y a los empleados, a los asalariados. En la prensa. No lo pueden evadir. Hay cientos de empresas pequeñas de cosméticos. Yo no me imaginaba tanto. Cientos. Óyeme, y dice microempresas. Exportan muchísimo dinero. Y todas están registradas en la DGI. Claro. Según dice, por eso está la estadística. ¿Y cómo evaden? Y pagan sus impuestos. Entonces yo creo que una ineficiencia de la administración. Tiene que ser. No es de esta administración. No, eso es histórico en el país. Eso es histórico. No estoy diciendo que. Pero es muy injusto porque el consumidor paga el impuesto. Sí, sobre todo el ITEVIS, la injusticia está en el ITEVIS. En el ITEVIS tú pagas es un impuesto alto. Tu 18% es alto. Y que el dueño de la empresa se quede con él. Yo creo que eso es. Ahí es que debe estar presente la DGI. Es igual que los restaurantes. Antes los restaurantes de mediano y de primera se quedaban con el 10%, pero ya los
los trabajadores del sector. Las propinas. No, dijeron no. ¿Qué es la propina? Sí, sí. Esa ley está de Trujillo, el 10% más lo que deja el cliente. Exacto. Y el 10% muchos se quedaban, pero ya no pueden, porque han despertado los trabajadores. Yo creo que es un problema de administración, la evasión del ITEVIS, porque hay impuestos que es muy difícil evadirlo. Por ejemplo, lo que nosotros pagamos por gasolina es imposible evadirlo, porque es cuando tú echas la gasolina. Pero esos impuestos como selectivo al consumo, impuesto al ITEVIS, que es la transferencia de bienes, es más fácil evadirlo. Ahí hay un problema. En sentido general, la economía dominicana ha sobrevivido. Claro, nosotros tenemos... Al contexto internacional adverso, ¿verdad? Así, sobre todo el efecto internacional. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora para que seguir haciendo, eso se refleje en la gente también? Eso es lo malo, que nosotros tenemos, yo lo califico, un modelo de desarrollo concentrador y excluyente. Eso significa que concentra la riqueza en pocas manos, y ustedes lo ven. O sea, esa tendencia no varía. Esa tendencia no varía porque eso es el capitalismo. O sea, lo que conocemos... Bueno, pero dentro del capitalismo hay restricciones también. Hay formas, o hay políticas encaminadas a una mejor redistribución. Y hay países que lo hacen. Sí. Por ejemplo, países del sudeste asiático. En Singapur, en Noruega, esos países, hay una política de redistribución. El impuesto ahí sobre la renta es un 55%, aún a las personas. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga de todo, de la educación, de la salud, pero aquí no. Aquí no sucede eso. Sucede que se concentra la riqueza y excluye a una parte significativa de la población. La excluye porque, ¿cómo se distribuye? Se debe redistribuir el ingreso a través de los salarios, no hay otra forma, y los servicios públicos. Si tú tienes un buen sistema de salud, que la gente puede ir a un hospital y encuentra buenos el dinero la rinde más. El dinero le está aumentando el salario. O de educación, o de transporte. ¿Cómo se explica, Camilo, el hecho de que todavía que hayan sectores prósperos, los que más han crecido, que tienen privilegio en cuanto al salario que deben de pagarle como salario mínimo a sus trabajadores? El caso del turismo. Y con el mismo y tema que de los tienen también impuestos. todavía incentivos. Sí, pero fíjate que aquí hay como 14 salarios mínimos. Sí. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí. O sea, los salarios sectoriados o sectoriales lleva eso y se negocian leyes, se negocian acuerdos, pero es así. Pero esos salarios sectoriales se mantienen gracias a que estos sectores económicos han logrado privilegios. ¿Por qué en el sector turístico, si es tan bueno ese negocio? Porque es bueno, pero buen negocio, tengamos que tener un salario mínimo inferior al salario mínimo general? Así es, y sobre todo que muchas veces declaran pérdidas. Totalmente. Duran hasta 6, 7 años declarando pérdidas. Y además el Estado le exonera. Le exonera todas las importaciones. Le pone la infraestructura. El Estado le exonera importación. Así es. Le garantiza un salario mínimo. Sí. Inferior al promedio nacional. Le construye las obras de infraestructuras alrededor de la zona turística. Vaya a decir acueductos, carreteras, electricidad que llega, todo. Y eso es sostenible en el tiempo. Yo creo que es no. Justo. Eso es una de las cosas por lo que yo caracterizo ese modelo así. No podemos seguir excluyendo una parte significativa de la población. De la educación, por ejemplo, lo oí usted hablando de la calidad de la educación. Y le voy a decir, ustedes dieron algunos factores de la calidad de la educación, pero el más importante es el docente. Sí. El más importante es la calidad del docente. Si el maestro no sabe explicar matemáticas, los muchachos no van a estudiar, no van a saber matemáticas. Ustedes se imaginan que aquí hay poblaciones que llegan hasta 5º grado de primaria y todavía los muchachos no saben leer, los niños no saben leer. O sea, y mucho menos entender lo que leen. Wow. O sea, eso y hay estadísticas así. Pero hay en eso de la formación de los maestros, hay que decir también que la sociedad dominicana ha invertido mucho dinero en esa formación. Cuando se hizo el primer plan decenal de educación en los años 90, se partió de un diagnóstico. Y en el diagnóstico establecía que alrededor del 64% de los maestros no tenían títulos universitarios
y de baja adecuado calidad. Y de baja calidad. Baja calidad. Hoy todos los maestros y las maestras son egresados de las universidades. Así es. Y de las escuelas de pedagogía de las universidades. Mira, ahí hay un problema. Mi esposa era un ente importante en el Ministerio de Educación, fue viceministra docente y eso. Y ella me decía que el problema está en la formación de los maestros, en el sistema que tienen. El Estado lo paga. Entonces hay universidades que para graduar maestros y le den la asignación que le da el Estado, gradúan maestros. Sí. El fin es... Y apesa por la cantidad. Exacto. Mientras más gradúan, más ingresos reciben. Claro. Y ese es uno de los problemas que tiene la formación de maestros en algunas universidades, no todas. Sí. Pero las muy buenas no tienen a veces la carrera docente, porque por ese sistema que existe lleva a que los maestros se gradúen muy al vapor. Tú no puedes graduar un maestro recibiendo clases nada más los domingos. O los sábados. O nada más. Todavía existe. Se ha ido superando. Pero es un problema, se nos está creando otro problema, porque como en la educación se paga, más o menos bien, aceptable, muchos estudiantes cuando salen de la secundaria van porque tienen empleo seguro. Y hoy teníamos en el último concurso que hizo el ministerio, se inscribieron 100.000 maestros aspirando a 100.000 creo que es exagerado. Pero... No, se inscribieron 100.000, casi 20.000 fueron descartados. Okay. Pero al final quedaron 80.000, eso es mucho. Es mucho. Eso es mucho. Eso hay que cuestionar la calidad. Y las escuelas de pedagogía ahora están llenas de... Sí, llenas de maestros, por el sistema que te digo. Reciben un dinero del Estado por cada maestro graduado. Entonces ese sistema, para mí hay que revisarlo. Hay que revisar todo. Así es. Camilo, ¿va a hablar de política? Vamos. Creo que nos corresponde, Rafael, una pausa ahora, Adalberto. Si quieres hacemos la pausa. Bueno, para que entremos al tema. Así me tomo el café. Que lo disfrutes, tu café Santo Domingo. Gracias, mil gracias por continuar con Uno más Uno y bienvenidas y bienvenidos a los que se integran a partir de ahora, porque siempre hay gente que coge tarde. Así es. Para conectarse. Estamos conversando con Rafael Camilo, quien es economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo. Pasamos balance en la primera parte al tema económico, con mucha ponderación, mucha y poca politización, ¿verdad? Porque se reconocen los méritos y la deficiencia de las actuales autoridades en materia económica. Camilo, el partido Fuerza del Pueblo, uno de los más nuevos. El más, de los cuatro principales. De los grandes. De los tres principales. Los tres, la verdad es que dos que se llaman principales se han quedado atrás. Así es. La Fuerza del Pueblo, pues, aparece encabezando la oposición política, la simpatía de la oposición política. Pasa por encima inclusive del Partido de la Liberación Dominicana. ¿De dónde vienen ustedes? De donde venimos. Ahí hicimos carrera política. Sí. Sí, fíjate, la Fuerza del Pueblo con 3 años de fundada ha sido una gran experiencia porque ya tenemos un partido consolidado. Vamos a decir consolidado, un partido nacional que tiene estructura en todo el país, inclusive en el exterior. Yo estoy responsable de Europa. ¿Así? Sí, yo tengo la encomienda de darle seguimiento al partido en Europa y está muy bien. En España, en Italia, tenemos una fuerza muy importante. Y la Fuerza del Pueblo tiene una estructura nacional que se está reflejando ya en las encuestas, se está reflejando en las movilizaciones que hacemos sobre todo los fines de semana. Ahora tuvimos Salcedo, La Romana, y se ve que hay una simpatía por la Fuerza del Pueblo y por la candidatura del doctor Leonel Fernández. Las encuestas nos dan cercanos al presidente Abinader, un poco más diferencia en partidos. El PRM está más lejos un poco de nosotros, pero en términos de simpatía ¿Pero cuál encuesta? Porque la mayoría de las que uno conoce y que se divulgan públicamente
lo sitúan lejos todavía. Ese es el problema, las que se divulgan públicamente. ¿Y por qué ustedes no la divulgan? Porque no nos interesa todavía. No nos interesa y son encuestas de trabajo. Ahora nosotros estamos haciendo encuestas en todas las provincias, por ejemplo. Hay provincias que estamos mejor, que estamos peor, pero en términos generales yo diría que en las encuestas estamos en lo que llama el margen de error. 3 a 5 puntos de diferencia entre Luis Abinader y Leonel. Rafael Camilo, pero deberían de divulgarla Claro, porque para uno analizarla llega, y verla. No, y que eso tiene una incidencia en el son electorado. insumos para Claro, nosotros. claro Fíjate que sí. muchas encuestas a uno se la mandan y dice, mira, no No la diga. la diga, pero esto es lo que hay. Y uno la lee en ese sentido, o sea, Claro, con su reserva. Pero permiten formarse una idea de lo que está Exacto. pasando. Lo primero que vamos a tener ahora son elecciones municipales Sí. en febrero. Y hay una lucha muy fuerte por ver quiénes o quiénes ganan la simpatía mayoritaria de los Claro. electores. Las encuestas que uno ha visto nos sitúan también a la Fuerza del Pueblo. A la Fuerza del Pueblo le fue relativamente bien en las elecciones pasadas a nivel de cargos municipales por aquello de los aguacates. Gente Sí. que ustedes lo dejaron en el PLD mientras. Sí, Y resultaron- todavía la división no estaba finalizada. No estaba vamos a decir. ya estaba, porque Sí, participaron pero fuerte. no estaba concretizada Correcto. realmente. Y eso pasó. Y eso hace pensar que algunos de los que resultaron ganadores tuvieron los votos del PLD. Así es. Tuvieron votos del PLD, pero ahora no va a ser así. Pero fíjate, nosotros tenemos apenas 3 o 4 síndicos, alcaldes. Sí, por eso. Y nosotros si sacamos 30 o 40 es un gran triunfo. ¿Y van a sacar tanto? Sí, yo creo que sacamos más de 30. Entre directores y síndicos y alcaldes. Sí, sí. Sacamos más Sería de... un gran triunfo, es verdad. Eso sería un 100% Pero de los solo, que- ¿ustedes creen que solo lo van a sacar? Bueno, es que no vamos solos. Hay alianza. Hay alianza. Pero ¿Con el alianza PLD? con el PLD. No, alianza con, no necesariamente con el PLD, Pero lo pero sé. en algunas municipalidades se va a trabajar con otros partidos pequeños, se va a trabajar directamente buscando los votos de los pequeños. Pero es Entonces, seguro que se va a dar la alianza con el PLD. no es seguro, eso Pero es casi seguro. hay- Pues se necesitan los dos. se necesitan los dos, pero siempre hay problemas, o siempre hay dificultades, no problemas, dificultades. Hay una versión. Podría quizá darse alianzas locales en algunas provincias, en algunos Sí, por municipios. eso, a eso nos referimos. Bueno, puede ser, eso puede Ya, a ser. nivel presidencial es mucho más difícil. No, a nivel presidencial es muy difícil. Pero lo que hay ahora son elecciones En elecciones municipales y puede ser que haya alianza, y no alianza, vamos a decir, acordada, Formales. formalidades, sino alianza, mira, este puede ganar, vamos a dejarlo aquí, vamos a ponerlo allí, vamos a ponerlo aquí. Entonces podría ser ese tipo de Eso podría alianza. ser en el Distrito Nacional, por ejemplo. Perdón. En el Distrito Nacional, Rafael Paz Y Domingo Contreras es difícil ahí. Bueno, pero yo he recibido informaciones de que la Fuerza del Pueblo va a apoyar a Domingo Contreras. Pues yo he recibido la contraria, nosotros vamos con Rafael Paz. Yo recibí la misma información que Adalberto y le agregan que a cambio de ese apoyo de la Fuerza del Pueblo a Domingo Contreras, pues el PLD haría lo mismo con una candidatura de Omar Fernández para el Senado de la República. Sí, Omar está muy bien y Rafael Paz. Omar Fernández está encabezando la simpatía en el Distrito Nacional frente al PRM, que es el que lleva. No, pero hay como 3 del PRM que Exacto. dice que le encabezan. Bueno, Que es un lío, Es es un un lío. lío. Siempre las simpatías en estos periodos son así. Sí, sí, la sí. gente va a hablar de mayor simpatía porque Pero ¿y le conviene. cuál sería el mensaje para que la gente vote por la Fuerza del Pueblo? Ya Leonel Fernández fue presidente de la República, ustedes 3 ocasiones. estuvieron en el poder, aunque sea una fuerza nueva. ¿Qué es lo nuevo que se plantearía? Mira, lo nuevo es que sería un gobierno más eficiente. Eficiente en el sentido de, por ejemplo, los servicios públicos. ¿Cómo están los servicios públicos? Nosotros no vimos tantos apagones como vimos antes. Sabemos manejar la economía.
Nosotros, pero en el gobierno de Leonel Fernández hubo muchos apagones. Y no resolvieron el problema eléctrico. el problema eléctrico no se ha resuelto, es cierto. Yo creo que... El PLD avanzó. Avanzó con porque Catalina. la Punta Catalina fue una ayuda importante para Pero la aumentar privatización en La- el primer gobierno de Leonel Fernández, eso bajo No, pero la cuestionamientos privatización importantes. fue un gran avance. Bueno, algunos Porque tienen una lectura distinta. eran las empresas que estaban recibiendo dinero del Estado y se dieron al sector público. Pero siguen recibiendo dinero del Estado. Todavía al día de hoy. No, claro. no. O sea, la inversión que hace el Estado. La inversión que hizo el Estado, que recibe el Estado de muchas empresas, en Jaina, ha dejado 10 millones de dólares de beneficio y fue privatizada. O sea, hubo privatizaciones y privatizaciones. Había empresas que no tenían ninguna posibilidad de salir adelante. Salieron adelante dejando beneficios, como en esa del sector eléctrico, que viene desde la época del presidente Fernández. Entonces, esas son las apuestas. Pero el discurso que se levantó para justificar la privatización era de que el Estado estaba invirtiendo demasiado dinero en el sector energético y que ese dinero podría servir para mejorar los servicios de educación, de salud, de vivienda, y que se iba a reducir al mínimo. Recuérdense que se crearon las sedes. Las tres. Sí, Y eran privadas. Fue la todas. reforma que hubo. Pero volvieron las sedes. Pero acuérdate que vino una inversión española, invirtió en las sedes, quebró, totalmente quebraron, y el gobierno se lo compró quebrado. El gobierno de Hipólito Mejía, ¿ustedes no recuerdan eso? Claro. Porque la catástrofe que teníamos. 305. Pero si usted viene, si usted va a España e invierte, usted quebró. El gobierno no le va a comprar la empresa quebrada. Eso fue un gran error del gobierno de Hipólito Mejía. Un error muy grave, 350 millones. Unión Fenosa se llama. Unión Fenosa. Pero una empresa que gana aquí y que había sido asesora del gobierno, tenía una ventaja enorme para ganar esa licitación. licitaciones. La ganó, pierde los recursos de invertido y entonces el gobierno se los devuelve. Eso fue un grave error. Eso fue terrible. Fue terrible del gobierno. Pero ahí mismo se desacreditó. Dirían los españoles, eso nada más se ve en un país subdesarrollado. Un país del tercer mundo. Sí, eso pasó. Eso bueno, pasó. pero en el término... Entonces, volviendo a lo anterior, sí, a lo de ahora por qué nosotros vamos al gobierno o queremos ir al gobierno nuevamente, tenemos la posibilidad de manejar mejor el Estado dominicano. ¿Qué significa manejar mejor? Que el servicio público sean buenos, que haya electricidad o que no hayan apagones, que no haya inflación. En los gobiernos de Leonel Fernández la inflación no subió al 6% en ningún año. Y sobre todo que la gente Pero ese vea... es un comportamiento, Camilo, de la economía dominicana en los últimos 40 años. Además no No, había el crecimiento pandemia, así. no había guerra pero también la inflación ucraniana. controlada, exceptuando periodos Bueno, muy no cortos. no me demeriten lo bueno. Pero solamente algunos periodos lo hemos tenido inflación alta, digamos. Inflación alta. Sí. Digamos, Pero el crecimiento... cuando Baninter y ahora con la pandemia. Sí. Sí, pero fíjate en eso, la pandemia ahora, pero por ejemplo tú mencionas Baninter, pero fue un error del gobierno también hacer lo que hicieron con Baninter, con los bancos, que llevó la inflación hasta un 46%. O sea, depende como Ese fue un tema bien difícil, pero esa bomba le explotó a Hipólito porque ustedes la dejaron activada. No, Sí, nosotros porque- la dejamos el sector Esa bomba financiero. que le explote a otro. Pero, No, No miramos porque era para un allá. problema de corrupción que había en el sector, no era regulación ni supervisión, era un problema de corrupción en esos varios bancos que quebraron. El error fue la solución que le dio el gobierno de Hipólito. Y si tú recuerdas, ustedes recuerdan, la solución fue emitir dinero para pagarle a los depositantes. Vino la inflación y se llevó todo. Y se llevó el gobierno de Hipólito. Yo considero, y lo decía en ese momento, que si ellos no hacen esa emisión de dinero al nivel que lo hicieron, triplicaron la masa monetaria, Hipólito se reelegía. Porque se llevó... el déficit cuantificado. Exactamente, el déficit empezó con un 60.000, 80.000, ya está casi en 1.000 millones de pesos. Y si no viene esa inflación desbordante provocada por esa emisión monetaria,
el gobierno de Hipólito, fíjate que el gobierno de Hipólito no hubiera tenido el resultado que tuvo. Los 2 primeros años fueron buenos, ahora los últimos 2, manejando la crisis bancaria, fue un desastre. Ahí se quemó. Ahí se quemó. Ya. Que con nosotros no se queman. Bueno, se acabó el tiempo, pero muchísimas gracias a Rafael Camilo, dirigente de la Fuerza del Pueblo y economista. Gracias a ustedes también por habernos acompañado a iniciar la semana aquí en 1+1. Mañana estaremos aquí nuevamente a las 7 y la invitación es que una vez más nos apoyen con su compañía y sintonía. Hasta entonces.